La tormenta nos azotó tras un largo periodo de sequía. Una noche oscura y sin nubes, los rayos cicatrizaron el cielo y los truenos retumbaron en la distancia, como nacidos en las profundidades de la tierra. Luego vino el agua, gruesa y helada, y muchos caímos en la tentación de asomar las cabezas por las ventanas. Era un espectáculo tan poco habitual en estas épocas áridas que casi parecía un milagro surgido de un cuento de hadas. Llovió y llovió toda la noche y muchos no pudimos pegar el ojo debido a la emoción. Los depósitos se llenarían de agua y podríamos resistir una temporada, permitiendo que los pozos subterráneos se reabastecieran. Debimos imaginar que tanta felicidad vendría con un precio. Al día siguiente, con el surgir del sol, comenzamos a escuchar acerca de las desapariciones. Poco después, no se trató solo de eso, sino de los cuerpos encontrados a las afueras del pueblo, cerca de los terrenos baldíos y boscosos que nos rodeaban igual que un aro. Primero uno, después otro, posteriormente montones. Personas sacadas de sus lechos como si un gigante hubiera metido la mano por sus ventanas para extirparlos de debajo de las mantas y arrojarlos lejos. Cuando la gente más empezaba a desesperarse, comenzamos a verlos, surcando el cielo igual que una pequeña bandada de demonios alados, gritando sus maldiciones a voz en cuello mientras, confianzudos, se arrojaban sobre nosotros como dardos cargados de buena puntería, a veces listos para arrancar una nariz con los dientes o para sujetar a alguien por el cuero cabelludo con sus afiladas garras y llevárselo lejos. Tenían la fuerza de un toro, a pesar de ser pequeños y ligeros como halcones. Cabezas. Eran cabezas aladas y muy feas, con ojillos negros y tirantes, carentes de cejas y pestañas, fosas nasales como agujeros a mitad de la cara y enormes bocas llenas de dientes. Donde deberían haber estado las orejas, tenían alas. Enormes verdugones con aspecto de carne cortada que se batían a una velocidad asombrosa para permitirles caer sobre sus presas con la certeza de un águila cazando. A pesar de su tamaño, uno solo podía comer lo suficiente para abastecer a un regimiento, y ahí radicaba el problema. Se reproducían más rápido de lo que podíamos eliminarlos y nos tenían rodeados. Ni las armas ni los rezos funcionaban en su contra y nos tenían atrapados. Tratar de huir era inútil. Puede que fuera un par de meses más tarde cuando las criaturas desaparecieron igual que llegaron, en una simple noche oscura, sin dejar rastro de su paso más que los huecos de las personas a las que se robaron. Hoy, por una vez, la velada está tranquila y el olor del miedo y la sangre ha conseguido disiparse un poco. Pero, pensándolo bien, debería hablar en tiempo pasado. Acaba de empezar a llover, y las gruesas gotas, como lágrimas, resbalan por los cristales de mi ventana, que sobrevivieron a la rapiña de los demonios. A saber qué nos espere mañana, a la luz del sol pálido colándose entre las nubes amarillentas y acompañados por el imparable susurro de las gotas desprendiéndose de las ramas de los árboles. La noche es fría y espesa, cubierta de una niebla que se retuerce entre los troncos de los árboles y los matorrales como una serpiente hambrienta e insensible. El aire huele a tierra mojada y le calan las fosas nasales con cada inhalación que toma. El sonido de su respiración se mezcla con el ulular de los búhos, cuyos ojos destellan en la negrura al ser iluminados por el resplandor lunar, haciendo todo lo posible por atravesar la capa de nubes grises que cubre el cielo. Fue una lección terrible salir a acampar en un día así. Su ropa susurra con cada paso que da, caminando hacia atrás, con el cuello torcido sobre el hombro para ver por dónde va, y las ramas que se trozan bajo la suela de sus zapatos emiten gritos que estallan como bombas atómicas. Cree que lleva largo rato rezándole a una entidad en la que no cree para que el ruido no las delate.
Es curioso cómo uno se convierte en el más devoto de los creyentes cuando está en problemas. Tiene los nervios de punta, la boca llena de bilis y los brazos comienzan a dolerle de una forma que quema. La adrenalina que la movió al principio la ha abandonado casi por completo, al igual que la fuerza física con la que llegó, dejando atrás solo una espesa capa de sudor que le ha empapado la ropa por debajo de la chaqueta impermeable y un palpitante dejo de terror que se obliga a mantener dormido por el bien de su estabilidad mental. 9 pasos más en total y se rinde, porque los ruidos a su alrededor no le dejan otra opción. Es una o las dos. Lo siento, pero no puedo seguir llevándote, le dice a su hermana menor cuando tiene los brazos tan entumidos que ya no le responden. El sonido de su aliento corta el ambiente como la hoz de la muerte y hay cracks y shush más allá, recordándole que no están solas y que sus andares han dejado un rastro en la tierra fácil de seguir. Deja de rodear el torso de la mujer con las manos enguantadas y, con cuidado, la deposita en el suelo, arrastrando los pies por la hojarasca lo más silenciosamente que puede, mientras la recuesta entre los sotos. Está tan agitada y el ambiente es tan gélido que hasta respirar le duele. Puede sentir en la garganta el dolor vestigial de gritar con todas sus fuerzas, sin que nadie la oyera en este lugar. Se arrodilla al lado de su hermana y se inclina para besarle la frente antes de ponerse de pie y continuar, agotada, dejándola atrás, sangrante, pálida y mirando en su dirección con ojos demasiado abiertos y horrorizados por la traición. Pero quizás de esta manera el oso que le abrió el estómago de un zarpazo, matándola hace más de 1 hora, encuentre sus restos, se conforme con eso y se detenga al menos un momento para darle a ella la oportunidad de escapar. Mientras se apresura entre la hierba, con un nuevo impulso de energía, nacido más que nada del espanto por lo que acaba de hacer, ayudándola a moverse entre los troncos con la agilidad de una gacela, trata de convencerse de que en casa tendrán que perdonarla y entender que no tuvo más opción que dejar el cuerpo de Joya atrás. Después de todo, nadie dijo que ser una hermana mayor sea tarea fácil y, a veces, implica tomar decisiones radicales. 20 de octubre del 2017. Querida Abril, ¿cómo has estado? Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que te escribí y lo lamento, aunque tú tampoco me has escrito a mí. Parezca lo que parezca, no es un reproche. No sé cómo estén yendo las cosas para ti en España. Espero que mejor de lo que me están yendo a mí en México. Todo por aquí, debo decir, ha sido complicado y de la nada me siento como si cayera por un pozo muy profundo. No tengo muchas personas con quienes hablar. Así que, a sabiendas de que siempre estás dispuesta a leer las cartas que te mando hasta el otro lado del mar, decidí comunicarme contigo. El comienzo de mis pesares tiene que ver con muchos cambios que han estado ocurriendo en mi vida durante los últimos días, meses quizá. Ahora me doy cuenta de que tal vez tomé una decisión precipitada al elegir como carrera el arte, porque es un ambiente para el que no tengo la suficiente madera y ahora me hace sentir tan triste y solitaria que es como si yo mismo me hubiera encerrado en una jaula. Al principio creí que sería algo fácil y que me abriría las puertas para ambientes diferentes, pero me doy cuenta de que juzgué mal las cosas y eso me llevó a tomar una mala decisión. A raíz de eso vino un cambio más. Tener que alejarme de la casa de mis padres, donde siempre estaba acompañada por ellos y mis hermanos, para vivir en otra ciudad. Al principio lo vi como una aventura a punto de comenzar y como la mejor manera de cortarme las correas y salir volando para por fin ser alguien por mi cuenta. Pero ahora me percato de que a lo mejor no era el momento y no es algo para lo que me sienta lista. Estoy rentando un pequeño departamento que comparto con una mujer que parece odiarme y estar empeñada en hacérmelo notar. Le da puntapiés a mi gato cada que tiene la oportunidad y estoy segura de que se imagina que soy la víctima de sus fechorías y no mi pequeño Dante, que me reprocha con su mirada felina los maltratos de mi compañera maleducada. He intentado hablar con ella, pero ¿cuándo han servido las palabras contra los patanes?
Estoy tan harta que me siento capaz de apuñalarlas si sus maltratos continúan. Por supuesto, bromeo. O eso creo. Y a eso se han sumado un puñado de cosas más, que pareciera que me caí en un silo de sal. Todos mis compañeros de clase, sin excepción, me ven como si fuera un bicho raro. Me han hecho pensar que lo soy. ¿Tú crees que lo soy? Por favor, no respondas. Y mis profesores hacen otro tanto, dándome la impresión de que se me exige más que a los demás. No sé si es algo que está solo dentro de mi cabeza o si en verdad está pasando, y me daría mucho gusto si hubiera alguien que pudiera aclarármelo, pero no lo hay. No hay nadie. Siento que soporto varias humillaciones al día que me hacen agachar la cabeza para no reaccionar por miedo a ganarme su odio en mayor cantidad. Se ríen de mi ropa, mi pelo, mis cosas, mi forma de hablar, y tratan de hacerlo pasar por broma cuando sé que deben imaginar lo mal que me hacen sentir y que lo disfrutan. Estoy asustada de estar tan sola y de lo que eso me ha llevado a pensar. La única persona que ha sido amable conmigo desde que llegué aquí es el vigilante de la universidad, que me deja subir al observatorio a deshoras, pero no sé qué tan contraproducente pueda ser eso. Aquí arriba todo parece tan vasto y tan alejado de los problemas que no me importaría volverme una con la altura y desaparecer de los delirios humanos. Alejarme para siempre de la gente que no parece sentir remordimientos por empequeñecer el interior de los demás. Sentarme en el muro de piedra, con las piernas colgando sobre el vacío, es lo único que, irónicamente, me ha hecho sentir con vida los últimos días. Me produce una gran sensación de alivio, pero cuando bajo, solo hay aprensión, desconfianza provocada ante la idea de volver a subir. No quiero molestarte o incomodarte con lo que te cuento, es solo que en verdad necesito a alguien con quien hablar. Pero si decides no volver a responder mis cartas después de esto, ten por seguro que lo voy a entender, porque sé que hay mucha mierda en lo que te estoy diciendo. Pero, por favor, responde. Tal vez puedas ayudarme a ver las cosas desde otro punto de vista, uno menos sombrío y más esperanzado, uno menos ermitaño. Te extraño tanto como hago desde que te fuiste. Un beso. Bárbara. Guardó la carta en el sobre que descansaba sobre su regazo y observó la ciudad, llena de luz, desde lo alto del observatorio. La suave brisa nocturna le agitaba el cabello suelto y congelaba sus pestañas húmedas. Se limpió la cara con el dorso de la mano y dio media vuelta para bajar del muro de piedra, donde había estado sentada todo ese tiempo, con las piernas colgando a varios metros del suelo. Estuvo a punto de perder el equilibrio y su pierna derecha amenazó con tirar de ella hacia abajo, pero logró sujetarse del borde del muro a tiempo, evitando caer. El corazón le latió con fuerza en la garganta una vez llegó a tierra segura, donde se quedó congelado un largo rato, meditando lo que acababa de pasar. Separó los labios y exhaló, mirando las estrellas sobre su cabeza. No estaba lista para ser una de ellas. Tomó su bolso, guardó la carta y se marchó a casa, donde encontró un gato bufando y a una compañera de habitación riendo a carcajadas. Tomó la determinación de deshacerse de ella en cuanto pudiera, de una forma o de otra. Envió la carta al día siguiente y mantuvo la esperanza encendida mientras esperaba una respuesta, que parecía tardar más que otras veces en llegar. Poco a poco, la llama se fue extinguiendo hasta convertirse en algo moribundo. Estaba sentada, sola, en una de las mesas exteriores de la universidad, tomando pequeños sorbos de una lata de soda, escuchando las risas a sus espaldas. Una de sus compañeras de clase se estaba burlando con otras de su cabello y, ya encaminado el ratón, de su bolso y de sus zapatos. Hizo lo mejor que pudo para ignorarlas, pero se sintió al borde de las lágrimas, porque estaba llegando al límite de lo que podía soportar en cuanto a insultos. Tenía la impresión de que nunca había sido así, nunca había estado dispuesta a tolerar ser la víctima de nadie, pero quizás el cambio de entorno la había afectado demasiado, a un nivel irreparable. Al principio era más fácil soportar las críticas,
pero tras varios meses de exponerse a ellas, su coraza se había desgastado, permitiendo que el ácido llegara al interior. Se cubrió los ojos con una mano temblorosa y esperó a que pararan, algo para lo que tuvieron que pasar varios minutos que se sintieron infinitos. Sabía que no debía permitir que sintieran que le habían ganado, pero era débil. —¿Tienes correo? —le dijo Camila, su compañera, al llegar al departamento. —¿Quién demonios sigue mandando cartas hoy en día? —le preguntó, sujetando un cigarro entre los labios y expulsando el humo en su dirección. Era bonita, pero su personalidad la hacía lucir como un troll. Lo peor de todo era que tenían gustos similares, pero la animadversión que sentía por Bárbara no les había permitido hacer ninguna clase de clic. Existe una cosa llamada Internet, ¿te enteras? Ella le ignoró y tomó la carta y el paquete sobre la mesa del comedor. El paquete ya estaba abierto y, cuando miró a Camila, queriendo saber qué había pasado, la vio encogerse de hombros. —Tampoco está tan bonito —la oyó decir, dando media vuelta para entrar a su habitación. Dentro de la caja había un adorno de cerámica que mostraba a 2 colibríes batiendo las alas uno alrededor del otro. Lo tomó entre sus manos con cuidado y retiró la cubierta de plástico burbuja para observarlo mejor. Era hermoso. Lo miró con ternura y lo llevó a su recámara, donde lo colocó junto a la ventana. Abrió la carta de Abril, que básicamente contenía un resumen de lo que la mujer había hecho los últimos meses en España y una disculpa por no mantenerse en contacto. Como siempre, al final estaba firmada con la misma frase de «mantén en alto la esperanza», y hasta ese instante la comprendió y entendió por qué había estado en cada carta que su amiga le envió hasta ese momento. Observó los colibríes de nuevo y suspiró, aliviada, como si fuera la primera vez que respiraba en meses. La siguiente vez que subió al observatorio, un colibrí estaba de pie en el muro de piedra donde solía sentarse y, cuando se acercó a él, el ave no se marchó. Apoyó los brazos a su lado y observó el abismo a sus pies, sin sentir ninguna clase de ansiedad por él. Levantó la mirada y contempló el paisaje que tenía enfrente y, cuando el ave emprendió el vuelo, la siguió con la mirada, sonriendo, hasta que se perdió entre las nubes. Hay un cuerpo boca abajo en el agua. Tiene el cabello negro, corto, y lleva puesta una camiseta blanca que se ha abombado en las zonas donde el agua y el aire han creado burbujas. Dylan ve a Tyler correr hacia él, luego de soltar un grito ahogado por la sorpresa de entrar a la alberca techada y encontrarse con la horrible imagen. Debe admitir que no debe ser la cosa más agradable del mundo, pero aún así, Tyler se arroja a la piscina, dibujando un arco perfecto ante los ojos de Dylan. Bracea 3 veces, pataleando fuerte, y alcanza al hombre inconsciente para rodearle la cintura con un brazo, ponerlo boca arriba y tirar de él hacia la orilla con la facilidad de quien ha practicado primeros auxilios toda su vida. Dylan sabe que Tyler fue salvavidas en su adolescencia, pero, habiéndose mudado a una ciudad sin mar, tuvo que dejarlo y conseguir otra clase de trabajo. A veces piensa que, si hubiera una playa cerca, Tyler sería más feliz y agradable con la gente, pero es tratar de engañarse. El hombre tiene la aspereza de la piel de un cocodrilo de dentro hacia afuera y no se avergüenza mostrándosela al mundo para mantenerlos a todos bien alejados, a un brazo de distancia entero. Pero Dylan fue el único idiota que trató de acercarse y, bien, está pagando las consecuencias. ¿Por qué un sujeto amargado y que odia al prójimo se esforzaría por aprender métodos de rescate que podrían salvarle la vida a alguien más? Tyler siempre ha sido así de raro y Dylan es un estúpido por sentirse atraído por él, ¿o no? Pero sentirse atraído hace mucho que empezó a quedarse corto. Más bien, lo que siente por Tyler y su estúpido cabello color arena bien podría ser... ¿Está muerto?, le pregunta, su voz haciendo un eco extraño contra los muros de concreto y cristal.
acercándose cuando Tyler sale de la piscina con el otro a cuestas, chorreando agua y respirando entrecortadamente. Dylan, distraído, mete las manos en los bolsillos de su pantalón y se limita a ladear la cabeza, desinteresado en lo que pasa con el inconsciente, porque ni siquiera tiene idea de por qué se quedó mirando y no hizo nada por ayudarlo. No es tan bueno como Tyler u otros amigos nadando. De hecho, el agua no le gusta mucho y tampoco imagina o recuerda el motivo por el que fue a la alberca, pero supone que, en otras circunstancias, podría haber tratado de hacer algo, como tomar una red de limpieza y tratar de tirar de él hacia la orilla, al menos, o incluso gritar. ¿Por qué no hizo algo? De hecho, ¿qué estaba haciendo antes de todo esto? Observa hacia abajo, a los cuerpos, uno tendido en la piedra y el otro arrodillado a su lado. El ahogado le parece conocido y su mente va hacia un viejo compañero de clases que murió en el río hace varios años. Él habiéndose enterado de la noticia por el telediario local. No se sorprendió mucho y tampoco lo lamentó demasiado, pero, por un segundo, se pregunta si no será la misma persona, y es el saber que esté equivocado lo que lo confunde y lo pone ansioso. ¿Qué demonios estaba haciendo aquí? ¿Cuánto tiempo estuvo viendo el cuerpo en el agua? ¿Por qué no llamó a alguien para que ayudara si él no estaba dispuesto a hacerlo? Comienza a marearse. Tyler lo ignora. Con el paso de los años, Dylan ha aprendido que ser ignorado por el vecino del que bien podría estar enamorado es mucho mejor que recibir sus miradas de desprecio y desdén. Y empieza a darle resucitación al ahogado, respirándole en la boca, apretándole el pecho, contando exhalaciones y maldiciendo entre dientes igual que un vil camionero. Dylan le pone una mano en el hombro, tratando de calmar su desesperación porque nunca lo había visto así, pero es inútil. Tyler ni siquiera es consciente de su presencia. No molestes a los muertos, Tyler, porque es obvio que el ahogado está bien muerto, pero el otro sigue ignorándolo. Cree que, en otras circunstancias, habría hecho mayor escándalo al estar ante un cadáver, pero no en esta, y no tiene idea del motivo. A lo mejor es porque sabe que no hay nada que hacer y que Tyler debería rendirse. Da un paso al frente y se arrodilla delante de su vecino, fijándose en sus brillantes ojos azules, en la forma en que el cabello se le pega a la frente y sus ojos permanecen entornados, desesperados, tratando de lograr un bien que es imposible porque la muerte ha ganado y ha tomado un alma desaparecida en el agua como botín. Está bien morir. Una persona que ha sido huérfana de nacimiento, que no ha tenido muchos amigos a lo largo de su vida y que sufre un amor destinado a jamás ser correspondido, puede pensar algo tan cruel como eso, porque a lo mejor la muerte será más gentil con él de lo que jamás lo ha sido la vida. Quiere estirar la mano y apartarle los mechones de pelo que tiene sobre los ojos a Tyler, pero no se atreve porque es un cobarde. Entonces, una potente luz blanca se enciende a espaldas de su vecino y Dylan voltea, viéndola por encima del hombro del otro, siendo el único que puede prestarle atención porque sus acompañantes están demasiado distraídos. Bueno, puede que uno esté muerto. Cree escuchar a alguien llamándolo desde la luz y la curiosidad le gana. Se olvida de Tyler, del muerto, y va hacia ella, quedando envuelto en su calidez. Abre los ojos en la habitación de un hospital. Se da cuenta por el sonido de las máquinas y el aspecto de la cama, por el batín que le cubre el pecho y las sábanas azules de hilo que huelen a detergente neutro. En cuanto parpadea, hay un suspiro de alivio que viene de un punto junto a su cama. Tyler exhala y le sonríe, sin dejar de aferrarle la mano. Dylan puede ver que ambos llevan los dedos decorados con anillos de matrimonio y recuerda que están casados, que tienen un hijo y también el impacto del vehículo que lo puso aquí. Fue un accidente brutal. Es lo único que recuerda medianamente bien, además de haber estado conduciendo de noche y en medio de una tormenta. Puede ver flashes de ese instante como si los estuviera reviviendo.
La cabeza le da vueltas y, a la vez, hay algo en ella que se siente extraño, como información incorrecta o revuelta, y, al mismo tiempo, es como si alguien hubiera puesto su cerebro en una licuadora. Abre la boca para decirle a Tyler que lo adora, como siempre ha hecho, y que lamenta haberlo asustado, pero lo que sale de ella es: tuve un sueño de lo más extraño. E incluso su forma de hablar le da la impresión de ser rara, muy distinta a cómo se comunican entre ellos habitualmente. Pero, ¿qué es lo habitual? Siente que ya no sabe. Tyler asiente, con ojos vidriosos. Dijeron que no despertarías, que te diera por muerto. Confiesa, defraudado por quien quiera que le dijera eso. Dylan quiere decirle que es ridículo, que está aquí y que no volverán a separarse, que podrán volver a casa, pero una cosa dentro de él se siente mal y las máquinas a las que está conectado empiezan a pitar y algo en él se apaga al mismo tiempo que Tyler entra en pánico, llamando a un médico a gritos. Es lo último que puede ver en su rostro antes de desaparecer de ese mundo. Escupe agua y Tyler inhala, aliviado, apretándole el brazo con tanta fuerza que seguro le dejará un moretón. Dylan se descubre tirado en el suelo, con la garganta en llamas luego de pasar por ella y sus pulmones un montón de agua clorada, cuando un segundo antes estaba de pie, a un par de pasos del borde de la piscina, previo a ser distraído por la luz, que seguro alucinó. Y, al parecer, el cadáver siempre fue él. Vaya. ¿Qué pasó? ¿Quieres saber? Dímelo tú, idiota. Protesta Tyler, furioso y nada amoroso, pero ¿por qué debería hacerlo? Nunca se han llevado bien, por más que Dylan se esfuerce y las circunstancias siempre los orillan a convivir. Tiene una sensación extraña. Se mira la mano y no hay nada ahí, pero ¿por qué debería haberlo? Nunca ha usado anillos ni nada por el estilo. Son Tyler y Dylan, enemigos y vecinos desde que se conocieron, hace casi 5 años, y nada más. Pues no tengo idea, admite. Tyler le dedica una mirada desagradable y le hace un gesto grosero con el dedo. Está rojo de coraje porque, ahora que Dylan ha vuelto a la vida, su preocupación se ha convertido en eso. Se pone de pie y da media vuelta para marcharse, caminando como si no estuviera empapado y sus zapatos no hicieran un ruido de pato graznando. Dylan se ofende, seguro de que el otro le retirará el habla a partir de ahora, y se queda en su sitio, escuchándolo hablar con alguien al otro lado de la puerta, pidiéndole que llamen una ambulancia solo para asegurarse de que el accidente no pasara a mayores. Ve su sombra al otro lado del cristal corrugado marchándose, seguro para cambiarse y saludar a su novia, que no hace más que ver programas de chismes todo el día y que de vez en cuando se asoma al balcón para que todos puedan ver su pronunciado escote y sus largas piernas, favorecidas por los micro shorts de mezclilla que usa todos los días. Se queda un rato meditabundo, pensando que nunca le gustará a Tyler precisamente porque él no tiene pechos grandes y tampoco se ve bien en shorts. Le pudre rasurarse y no comprende cómo es que las chicas pueden hacer algo tan fastidioso a diario. Le entra un ataque de risa que tarda mucho en morir y que finalmente le provoca dolor de estómago. Ahora recuerda que vino a buscar al intendente del edificio y que, por una estupidez en la que creyó ver algo bajo el agua, se acercó al filo de la alberca y perdió la conciencia de pronto. Le ha pasado un par de veces desde que le diagnosticaron anemia el mes pasado, pero esta ocasión sí que estuvo a punto de matarlo. Vuelve a verse la mano, desnuda como antes, sin idea de por qué su mente continúa terca con la idea de que debe haber algo ahí. En cualquier realidad, Tyler lo detesta y siempre será así.